Pues nada, vamos a continuar este miércoles con nuestra serie un poco de conociendo a tu iglesia, ¿no? Y pues hoy vamos a ir también por otro de los distintivos de Calvary que es importante que podamos recordar los que ya saben, o quizá las personas nuevas que están integrando acerca de ciertos temas importantes y especiales que es lo que creemos. Hemos comenzado ahí, de hecho estuvimos hablando hace unas semanas acerca del credo de los apóstoles, ¿no? La importancia de cada uno de esos puntos. Creemos en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu. Creemos en la salvación por fe, no por obras. Creemos, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos estado viendo todas las semanas. Y bueno, ya van los últimos dos miércoles que tenemos cosas muy temáticas basadas en los distintivos de Calvary. Y hoy vamos por uno más. Eh, Vamos a estar hablando acerca del rapto. Ahorita voy a explicar un poco para los que no saben a qué me refiero con el rapto. Es un tema del fin de los tiempos, de cuando Jesús regresará por su iglesia. Mientras tanto, eh, me gustaría que abran sus Biblias en Tito, capítulo 2, verso 13. Voy a leer este texto que es nuestra aplicación central para esto. Y después de leerlo, oramos juntos, ¿va? Entonces oramos y le pedimos a Dios que nos pueda tocar para que podamos, con su Espíritu Santo, para que podamos un poco, no solamente entender teológicamente este tema del rapto. Este versículo base que vamos a estar viendo en Tito 2:13 nos sirva de aplicación para poder no solamente teológicamente entender el tema del rapto, sino que también podamos, a través de este texto, poder tener una aplicación fuerte para nuestras vidas. Entonces dice Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mi Dios, mi Padre, Señor, gracias por llevarnos esta noche a través de tu palabra, abrirla ante nuestros ojos, mantenernos, Señor, vivos y frescos y atentos, no dormidos, no distraídos, sino esperando, Señor, de los cielos, tu regreso, tu aparición, Señor, el rapto, la venida por tu iglesia, Señor, tu reinado sobre esta tierra. Entonces, abre nuestros oídos y nuestros ojos espirituales. Dale vida, Señor, a esta enseñanza, Señor. Ten misericordia de mí, ten misericordia de mis hermanos, mientras leemos tu palabra. De Jesús, amén. Bueno, entonces ese verso que acabamos de leer de Tito 2:13, es evidente que ah, la iglesia, las instrucciones, las pláticas, las cartas en la iglesia primitiva era un aguardando, esperando el momento, la manifestación en los cielos de la gloriosa aparición de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y así se mantenía la iglesia con poder, con brío, se mantenía creyendo que Jesús podría regresar pronto. Entonces vamos hablando del rapto, que es otro de los distintivos de nuestra iglesia, de Calvary Chapel. No todas las iglesias creen en el rapto. El rapto se refiere al momento en el que Jesús va a venir sin ninguna advertencia para llevarse a su iglesia fuera de esta tierra. Y después del rapto, el Señor va a derramar su ira sobre este mundo pecador. Una vez que el Señor toma a su iglesia, aparta, porque no fuimos puestos para ira. Entonces nos aparta, entonces vendrá el juicio sobre de esta tierra. La manera en la que interpretamos estos acontecimientos del fin de los tiempos, estos acontecimientos del fin del mundo, tiene
muchísimo impacto sobre la manera en la que vivimos día tras. Imagínate algo, si te dijeran, eh, el día de mañana, no sé, va a entrar un huracán de categoría muy peligrosa sobre esta región. ¿Qué hace la gente? Se prepara. La gente se prepara para un acontecimiento que es inminente, que es seguro, que es poderoso y que va a ocurrir. Entonces la gente se prepara. Entonces la manera en la que como cristianos entendemos estos temas, los recordamos constantemente, debe de afectar y debe de impactar la manera en la que vivimos. Miren un ejemplo, vayan todos a Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25 se encuentra después de que Jesús ha hablado de las señales antes del fin de los tiempos. En Mateo capítulo 24, Jesús habla acerca de que va a ser como en los tiempos de Noé, que la gente estaba comiendo, bebiendo, tenía una vida común, tenía una vida normal, cuando ¡pum! Vino el diluvio y hubo un reseteo sobre la tierra, ¿verdad? Eh, También allí mismo Jesús advierte que nadie sabe la hora ni el día. Ahora, después de esa gran enseñanza donde habla acerca de que habrá terremotos, habrá epidemias, va a haber antes del fin de los tiempos guerras, rumores de guerras y va a haber señales muy específicas que van a estar aclarando que el tiempo está cerca. Y si aún no es el fin, es como principio de dolores en una mujer de parto. Apenas son esos pequeños dolores, pero van en aumento, cada vez son más fuertes. Aún no es el momento de dar a luz, pero va a llegar el tiempo donde esos eventos sean más constantes, más fuertes, más globales, y entonces vendrá el fin. Después de que Jesús explicó todo eso, aparece este capítulo 25, donde Jesús habla de varias enseñanzas que hablan de cómo estar preparados para sus tiempos. Entonces Mateo 25, verso 1 dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite para que nuestras lámparas, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a ustedes, id más bien a las que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y fíjate esto, se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no les conozco. ¡Wow, qué fuerte! Lo importante aquí es verso 13, mis queridos hermanos, iglesia. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre. Entonces, si se dan cuenta, esa gran parábola nos habla de dos grupos de personas diferentes. Unos que eh, estaban preparados y otros que no estaban preparados. ¿Qué tienen en común estos dos grupos? Pues que al parecer ambos grupos estaban esperando al esposo. Entonces, habla de fe, pero habla de no estar listos a la hora que el esposo llega. Habla que creían, tenían la convicción de que el esposo iba a venir. Pero nos dijeron, tarda en venir, no, quién venga. Y empezaron a cabecear y a dormir. Oye, es como cuando
entonces te distraes, te duermes, no estás en la jugada, estás en otra cosa. Llega el día del Señor y te agarra sin estar preparado. Se cerraron las puertas y cuando le tocan y le dicen, hey, danos chance, ábrenos, dice, no les conozco. Ahora, vamos a Juan capítulo 14 a recordar algo que Jesús prometió. ¿Qué prometió Jesús? Esto es bien importante. Jesús prometió que regresaría. Dice Juan capítulo 14. Es un tiempo de mucha verdad, de mucha intimidad de Jesús con sus discípulos y ellos están pensando, ¿cómo que ya te vas? Y nos vas a dejar, ¿y qué va a ocurrir? Jesús les dice, verso 1, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Que también en mí. Chécate esto, verso 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo les hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Ahí está la promesa. Y os tomaré, fíjate, aquí está, tomando a su iglesia, a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pablo escribiéndole a los Corintios, les declaró esto, 1 Corintios 15:51. Dice aquí, os digo un misterio. Fíjense, les digo que un misterio. Esto es muy importante. Esto es algo que ni aún los ángeles entendían. Esto es algo, según dice Pedro, ¿no? Esto es algo que ni la iglesia entendía, nadie entendía. Es un misterio, algo que no había sido revelado. Un misterio es algo no revelado. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es cambiados de naturaleza. Esa palabra transformados es un cambio de naturaleza completamente. Como cuando un gusanito se arrastra por el piso y sufre una metamorfosis y de repente después de estar un tiempo en un capullo, un día sale del capullo y se convierte en una mariposa que ya no se arrastra por el piso, sino que vuela y además extiende sus alas con gran esplendor. Bueno, esto está diciendo aquí Pablo, está diciendo, no todos vamos a morir, pero todos sí vamos a ser transformados, vamos a cambiar nuestra naturaleza. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. O sea, tanto los que hayan muerto sus cuerpos como los que estén vivos en aquel tiempo, todos sufrirán esa transformación. Verso 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista mortalidad. Esa es la metamorfosis, ese es el cambio de la naturaleza. Que nuestro cuerpo mortal va a ser transformado a un cuerpo eterno que no sufrirá deterioro por toda la eternidad. Los que creemos en Jesús. Entonces, todos los creyentes viviendo esta gloriosa transformación cuando Jesucristo venga por su iglesia. Los tesalonicenses tenían problemas con este tema, con este asunto. Vamos a hablar un poquito más adelante a ellos. Pero Pablo les da una... Pablo estuvo pocos días por allí, unas pocas semanas estuvo ahí, pero en esas pocas semanas que estuvo con los tesalonicenses, en un corto tiempo que estuvo platicando con ellos, una de las cosas que les enseñó acerca del rapto, una de las cosas que les enseñó acerca del fin de los tiempos es acerca del rapto, porque los tesalonicenses vivían, fíjate de qué manera, con la esperanza de que se estableciera muy pronto el reino de Dios. Entonces estaban, ¿cuándo va a ser estas cosas? ¿Cuándo ya va a dejar de Roma estar a cargo? ¿Cuándo Roma va a dejar de estar al mando? Y va a venir Dios y va a establecer su reino. ¿Cuándo va a venir el Mesías y va a establecer su reino? Entonces, yo creo que este deseo y esta intención es la intención
de cada generación, de cada iglesia, de la iglesia de hace 500 años, de la iglesia de hace 200, de la iglesia de hace 800 años, de hace 1500 años, de la iglesia del siglo I, siglo II, siglo III, la esperanza bienaventurada, aguardando la esperanza y pensando, ¿no? Quizás somos la última generación. Quizá Jesús viene pronto, ¿no? Entonces yo creo que es parte de los designios divinos que la iglesia viva esperando constantemente en torno de nuestro Señor Jesucristo. Jesús hablando de su regreso, estoy hablando allá de Mateo capítulo 24, ya les expliqué rápidamente. Fíjense que ese tema llamado escatológico del fin de los tiempos es muy difícil abordarlo con profundidad en una hora aproximadamente que tenemos. Porque, pues es un tema que lleva inclusive en algunos lugares, institutos bíblicos, seminarios, etcétera, puede llevar un semestre completo o más, ¿no? Entonces vamos a tratar de ser breves, pero abarcar lo más posible en una hora que tenemos. Bueno, ya les expliqué un poco lo que ocurre en Mateo 24, las señales antes de su inminente regreso. Hablo de inminente porque creo que es muy pronto. Dice el 24:46, bienaventurado, esto es lo que debemos de saber, mis hermanos, aquel siervo al cual cuando su señor venga, te halle haciendo así. Entonces, ¿te fijas el énfasis de Jesús de explicar todo esto? Es que debemos de estar preparados. Así como los cristianos del primer siglo que esperaban que su reino se establecería en ese tiempo. De hecho, cuando leemos inclusive el libro de los Hechos, Hechos capítulo 1, verso 6, ¿no? Cuando le están preguntando a Jesús, Señor, ¿cuándo vas a restaurar las cosas de Israel? ¿Cuándo vas a restaurar el reino? ¿En este tiempo? O sea, le están preguntando, Señor, ¿faltan pocos días? Date cuenta cómo ellos estaban bien emocionados, esperando que el Señor ya estaría muy pronto a establecer su reino. Pero Jesús les responde, ¿saben qué? No les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones. El Padre puso todo eso en una sola potestad. O sea, no les corresponde a ustedes saber esta información. Pero algo sí importante, les dice ya, eso está entre el verso 7 y el 8, ya para el 8 les dice, pero algo importante que sí tienen que saber, que recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Ahora, esa iglesia preciosísima del primer siglo, eh, todos estaban así esperando el retorno. Aún estaban vivos algunos de los apóstoles y pensaban ellos por las pláticas que habían tenido Jesús con sus discípulos, pensaban, seguramente va a venir antes de que Juan muera, porque había un rumor que Jesús había dicho, ¿saben qué? El rumor era que antes de que los discípulos mueran, antes de que Juan específicamente muera, yo voy a regresar. Ese era el rumor y entonces ellos estaban, o sea, imagínate eso, le daba gripa a Juan y no, se enfermaba del estómago, le daba tirishta y decían, o sea, yo estoy bromeando con eso, le decían, no, pues ojalá que se muera, porque entonces, o sea, que esté a punto de morirse, porque tiene que venir Jesús antes de que él se muera, ¿no? Y entonces esto da pie a que Juan escriba el Evangelio de Juan, ¿no? Es uno de los grandes motivos, y les recuerda con precisión lo que Jesús dijo. No dijo que él vendría antes de que Juan muriera, sino que cuando Pedro le preguntó acerca de cuándo iba a venir y de qué acerca de ese discípulo de Juan, le dijo, ¿qué si yo quiero eh, que él quede hasta que yo venga? Que a ti, sígueme tú. Entonces ahí estoy hablando de Juan capítulo 21, creo que es al final 21, 22 por ahí. Entonces Juan lo que está resaltando en ese punto
es que Jesús no dijo que Él lo haría antes de que Él muriera, sino que si yo quiero, ¿no? Ahí viene una aclaración. Lo interesante es ver cómo estaban emocionados, igual que los tesalonicenses que estaban esperando ansiosamente que viniera el Señor Jesús. Algunos hermanos ahí en la iglesia de Tesalónica decían, pero ¿qué va a pasar con los que ya murieron? Jesús no ha regresado y entonces ya se perdieron su regreso. Entonces ya no vieron el retorno glorioso de Jesús, ¿no? Así es que Pablo les tiene que escribir a los tesalonicenses. Si van en sus Biblias a 1 Tesalonicenses capítulo 4, va a corregir también esa idea equivocada de que si una persona muere antes de que Jesús venga, pues está perdiendo el ver el reino de Dios establecerse en la tierra. Así es que les dice, si estás en 1 Tesalonicenses capítulo 4, voy hasta el verso 13, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. O sea, resurrección de los muertos, qué maravilla. Por lo cual, dice el verso 15, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué dice ahí? Arrebatados, subraya en tu Biblia, palabra clave, seremos arrebatados, hay un arrebatamiento, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ya no hay una separación más. Cuando viene ese arrebatamiento en las nubes, en el aire, chécate que eso es en las nubes, en el aire, no es en la tierra. Jesús no viene, no es la segunda venida, no está viniendo a la tierra, sino en el cielo, en las nubes. Desde las nubes toma su iglesia para estar para siempre con el Señor. Y luego es importante recordar esto, que es el énfasis del estudio esta noche. Por tanto, dice el verso 18, alentaos los unos a los otros. Entonces, esperanza, pendientes, Jesús viene y estar así, Jesús puede venir hoy. Unos van a estar vivos, otros ya van a haber muerto, pero Jesús viene. Entonces hay que alentarnos, hay que recordar esos temas constantemente. Hay muchas personas que dicen, bueno, yo no creo en el rapto, porque estaba buscando la palabra rapto a través de toda la Biblia y no la encuentro por ningún lado. Pero en 1 Tesalonicenses 4:17, lo que acabo de leer, la palabrita que les dije, subrayenla, donde dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto al Señor en el aire, estaremos con el Señor. Esa palabra traducida, la palabra arrebatados, en griego es la palabra arpazo. Esa palabra arpazo significa ser tomado a la fuerza, o ser tomado con violencia, o ser tomado así, ¡fum! ¡Vámonos! ¿No? ¡Vámonos! Y te vas. Esa palabra es usualmente usada para términos militares, como cuando toman con violencia a un rehén, ¿no? Y dicen, vámonos, pertenece, me lo llevo. Ahora, interesante porque la Vulgata Latina, una de las primeras traducciones hacia el latín, traduce arpazo, esa palabra griega, como raptuse, del latino raptus. Entonces, etimológicamente, es de donde se origina la palabra en español rapto. Entonces, ahí tenemos una traducción. La palabra arpazo se puede traducir al español como rapto. Entonces, sí tenemos esa palabra rapto en el Nuevo Testamento. Jesús regresará para raptar
a su iglesia y que esté su iglesia con él las nubes para siempre, ¿no? Ahora, entonces empiezo a diferenciar esto. Este es el primer acontecimiento. Después de que ocurren todas esas señales antes de su venida, todas las advertencias que habló de guerras, rumores de guerras, pandemias, desastres naturales de todo tipo, ¿no? Todas esas cosas que van a estar ocurriendo eh, en un breve periodo de tiempo, una descomposición social global, ¿no? Entonces, después de eso ocurre, la iglesia es tomada. La iglesia es tomada. Y después hay un segundo acontecimiento. Bueno, la iglesia es tomada y comienza el juicio de Dios sobre la tierra. Ahorita voy a ir a otros pasajes para dar mayor claridad a esto. Pero después de que está ocurriendo todo el juicio de Dios en la tierra, es lo que encontramos desde las profecías de Daniel hasta el Apocalipsis, 7 años de gran tribulación, 7 años de megalipsis, de gran tribulación. Al final de esos 7 años de gran tribulación, hay un segundo acontecimiento y como conocemos como la segunda venida de Cristo. Esa segunda venida de Cristo cuando Él regresa entonces ahora sí a la tierra para establecer su reino, su poder y su dominio sobre la tierra. Allí es donde conocemos como la segunda venida, ¿no? La escritura en Apocalipsis 1:7 nos dice, "He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él." Sí, amén, ¿no? Ah, También dice Colosenses capítulo 3, verso 4, "Y cuando Cristo vuestra gloria se manifieste, entonces vosotros también, fíjate, seremos manifestados con él en gloria." Cuando Cristo regrese, nosotros regresaremos también, nos manifestaremos. Cuando Él se manifieste, se muestre, también nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Eso es lo que llamamos la segunda venida a la tierra para establecer su reino y su dominio sobre la tierra. Pero, entonces otra vez, hay un acontecimiento previo. Ese acontecimiento previo es la iglesia, como acabamos de leer en 1 Tesalonicenses 4:17. Es la iglesia siendo arrebatada para estar con Él por siempre, por siempre. Hay una clara diferencia entre Jesús viniendo por su iglesia, Jesús viniendo con su iglesia. Eso tenemos que mirarlo, porque si no, pues no vamos a entender esto. Él vendrá por su iglesia cuando sea el arpazo, ¿no? El rapto. Pero en su segunda venida vendrá con su iglesia. Vamos a ir más adelante a un pasaje importante en Apocalipsis 19 para entender eso. Mismo vamos a ir a otros pasajes rápidamente, pero ahorita espero que esté quedando esta idea, ¿no? Dice Colosenses 3:4, que acabo de leer ahorita. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, ahí estamos hablando de segunda venida, entonces también vosotros seréis manifestados. Entonces, Jesús viene y viene con su iglesia. Zacarías. Zacarías también habló de esto. Zacarías 14, en los versos 4 y 5, cuando escribió, "Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos." Entonces aquí ya lo vemos, no en las nubes, sino sus pies afirmados en el monte de los olivos está frente a Jerusalén. Por eso es importante todo lo que está aconteciendo siempre en Jerusalén. Yo sé que a algunos no les gusta verlo así, pero en realidad Jerusalén, Israel, es un reloj profético, ¿no? Entonces a veces es bueno estar atento a lo que está ocurriendo. Sabemos
que desde el 7 de octubre Israel se encuentra en guerra y que, bueno, pues, puedes decir, toda la vida ha estado en guerra, ¿no? Y ciertamente siempre está con conflictos bélicos, pero a veces son conflictos bélicos que duran 1, 2, 3 días, cosas así. Pero ahorita ya lleva meses el conflicto y si tú miras noticias más o menos relevantes, noticias más o menos serias, casi no se encuentran en los medios locales y nacionales noticias importantes o claras acerca de Israel. Pero si te vas a medios internacionales y todo eso, vas a ver cómo siempre están hablando ahorita desde el 7 de octubre que el conflicto se está ampliando, el conflicto se está creciendo. O sea, las cosas desde el 7 de octubre no han mejorado en Israel. Las cosas están ampliando, ya está Estados Unidos atacando a los hutíes en Yemen, ya se propagó la guerra hasta Siria, ¿no? Todo el Mar Rojo está la guerra también, ¿no? Todo ese canal que lleva hasta el mar Mediterráneo, toda esa zona, Irak y todos los que tienen que ver con Irán, ¿no? Y así muy atentos viendo los acontecimientos que ocurren también entre la guerra que está ahorita de Rusia con Ucrania y todas las amenazas que lanza China contra Taiwán, etcétera. Entonces, estamos en medio de tiempos muy eh, donde si alguien oprime el botón rojo, todo va a cambiar de un momento a otro. Entonces, hay muchos que han hablado de esto y entonces aquí nos está hablando acerca de ese acontecimiento donde Jesús viene a Jerusalén, está ahí en el Monte de los Olivos, dice ahí, sigo ahí en Zacarías, se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande y a la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur y huiréis de los valles a los montes porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de las maneras que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. ¿Te das cuenta? Y vendrá Jehová mi Dios y con él ¿quién? Todos sus santos. Entonces está hablando de eso, ¿no? Judas 14 habla también de la segunda venida cuando declara, de esos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Ah, entonces, si entendemos estos dos acontecimientos, esto es importante, si entendemos la diferencia entre rapto y segunda venida, déjenme decir esto así, el rapto puede acontecer en cualquier momento. ¿Qué significa eso? Que ya no queda ninguna profecía por cumplirse para que el rapto ocurra. De hecho, puede suceder mientras estamos en ese estudio, ¿no? Aquí conversando acerca de esto y ¡boom! Estaríamos súper emocionados y alegres y contentos que cuando el Señor nos venga por nosotros nos haya haciendo así, ¿no? Ahora, hay algunas profecías que aún tienen que cumplirse antes de que Jesús venga por segunda vez. ¿Puedes ver esa diferencia? Pues para el rapto no. Ya está allí nuevamente como nación, Israel, ya todas las cosas que se dicen, que leemos en Mateo capítulo 24 están, los dolores de parto están y están con todo, ¿no? Y entonces ya no esperamos nada para que ocurra, para que Él venga como ladrón en la noche, el día que menos lo esperamos o pensamos. Pero para que venga por segunda vez, todavía hay algunas cosas que se tienen que cumplir. Hay algunas profecías. Por ejemplo, el anticristo tiene que ser revelado. Y otra cosa importante es que la tierra debe pasar por ese tiempo de gran tribulación de la que hablé, de esa megalipsis, ese tiempo de gran tribulación, esos 7 años angustiosos. Y la Biblia de repente usa este lenguaje de elipsis y megalipsis,
como tribulación y gran tribulación. Entonces, algunos lo interpretan como 3.5 años de tribulación y 3.5 años de gran tribulación. Y es lo que leemos en Apocalipsis como las copas de la ira, ¿no? Los jinetes del Apocalipsis, como los sellos destapándose. Ahorita voy a hablar un poquito acerca de eso. Les digo, todo esto no lo podemos abarcar en una sola hora. Estoy siendo muy genérico con todo eso. Pero lo importante a recordar es que para el rapto ya no hay profecías que se tengan que cumplir. Para su segunda venida tiene que manifestarse el anticristo. Tiene que haber sido destapados todos estos sellos. Dice Lucas 21:28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¡Wow! Otra vez, ¿no? Una advertencia, ¿no? De todo lo que esas señales antes del fin, ¿no? Fíjate que Jesús estaba hablando con sus discípulos y respondiéndoles, porque ellos le habían preguntando, dinos cuándo van a ser esas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, del fin de los tiempos, ¿no? Mateo 24:3, dinos, danos, háblanos más, ¿cómo va a ser? Y entonces Jesús, acabando de caminar por el templo, cuando les están enseñando la magnificencia del templo y la belleza del templo y esas enormes piedras y esa construcción impresionante, y Jesús les dice, hey, hey, en el verso 2 me parece, no va a quedar piedra sobre piedra, todo esto va a quedar derribado. Y entonces, cuando llegan al Monte de los Olivos, le preguntan a Jesús, verso 3 por ahí le dicen, Señor, dinos qué señal habrá tu venida y del fin del siglo. Así que ellos en realidad no estaban preguntando por una serie de señales. Ellos estaban preguntando acerca de las señales, acerca de la destrucción del templo. O sea, ellos estaban clavados o enfocados cuando Jesús o sea, para ellos toda su vida, toda su economía, toda su religión, todo su sentir, toda su interpretación de la Biblia giraba alrededor del templo. Y entonces van y mira Jesús, el templo, ¿no? Entonces Jesús les dice, no va a quedar piedra sobre piedra, esto va a desaparecer, ¿no? Ellos están hablando de la destrucción del templo, ¿no? Y entonces sí, y dinos las señales que va a haber cuando tú entonces regreses para establecer tu reino sobre la tierra. Y entonces Él les está hablando acerca de esas señales sobre su segunda venida, ¿no? Porque habrá entonces, te vas hasta el verso 21 ahí ya como respuesta a Mateo 24:21, ¿no? Gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esta megalipsis, gran tribulación, ¿no? No va a haber nada tan terrible, ¿no? Estoy parafraseándolo. No va a haber nada que se le parezca a eso, ¿no? Entonces, Jesús también, unos versos atrás, si vas en el verso 15, les advierte, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, y les dice, el que lea entienda. Aquí vemos otra señal que tiene que ocurrir antes de su segunda venida, ¿no? Cuando vea la abominación puesta en el lugar santo. Entonces, es el momento de huir de Jerusalén hacia el desierto, ¿no? Es lo que está diciendo aquí. Pues fíjense, interesante porque para que pase la abominación desoladora a la que se refiere el profeta Daniel, bueno, en el templo se tiene que sacrificar cosas abominables y se tiene que sentar en el templo, uno haciéndose pasar por Dios como si fuera Dios, ¿no? Y entonces sabemos que es el anticristo. Tiene que venir un engaño sobre todas las naciones, un engaño importante, Israel siendo muy engañado para que dé permiso al anticristo a sentarse en el templo, pero tiene que haber un templo. Ahorita no tienen un templo porque el templo tiene que ser construido en el lugar correcto, y en el lugar correcto ahorita está una mezquita musulmana, ¿no? Entonces, fíjate, ahorita Jerusalén en guerra y las cosas bien intensas, ¿no? Reciente, presidente de Argentina
fue a visitar Jerusalén y ya desde hace algunos años Guatemala, Estados Unidos y otras naciones han trasladado su embajada a la parte que le corresponde a Israel de Jerusalén. Entonces están desechando Tel Aviv como ciudad capital y poniendo la capital de Israel a Jerusalén. Siempre ha sido históricamente la capital de Israel, Jerusalén, pero políticamente no, y menos desde el año 48 cuando se restableció, han pedido que en Tel Aviv se establezca su embajada. Pero ahorita todo está ahí que arde y todo está muy complicado en ese lugar. Y entonces sabemos que existe un lugar llamado eh, el Museo del Templo, que es parte de la fundación del templo, donde abiertamente se sabe que tiene Israel todos los elementos constructivos, bloques, tienen el lavacro, tienen la menora, tienen la mesa de los panes de la propiciación, tienen todos los elementos que a su juicio necesitarían. Aún hablan del velo y de todas esas cosas que ellos necesitarían para la reconstrucción del templo. Entonces, una vez que esté el templo, va a venir la abominación desoladora, el engaño del anticristo. Entonces, todas esas cosas tienen que ocurrir antes de su segunda venida, ¿no? Antes de su segunda venida. 29 y 30, ahí sigo en Apocalipsis, digo, perdón, en Mateo 24. Dice, cuando vea la abominación puesta en el lugar santo, sabrá que perdón, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder, con gran gloria, ¿no? Pues ahí está parte de lo que está explicando. Entonces hay varias profecías, vuelvo a explicarlo, que se tienen que cumplir antes de su segunda venida. Otra vez, debe manifestarse el anticristo, debe establecerse el reino de Satanás con todo poder durante este periodo de la gran tribulación, de la megalipsis. Entonces son todos eventos que ocurren antes de su segunda venida. Pero, vuelvo a hacer énfasis en esto, no hay ningún evento que tengamos que esperar para que ocurra el rapto de la iglesia. Por eso me hace mucho sentido. Mateo 24, versos 44 al 46, me hace mucho sentido cuando dice que velemos y que estemos. O sea, para la segunda venida sí hay señales, va a ser obvio, pero para el rapto no hay señales. O sea, sí, señales que sabemos previas del pero aún no es el fin. Me dice entonces, ahí estoy al final de Mateo 24, por ahí del 44, menos en adelante, dice, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos pensáis, ¿no? Y continúa diciendo, bienaventurado aquel siervo cuando su Señor venga le halle haciendo así, ¿no? Ahí creo que van a aparecer los versos de precisión. Entonces estoy parafraseando un poco esas ideas. Y es ahí cuando comienza, fíjense, es que el énfasis de todo esto, para mí, lo correcto de entender todo esto, es que ya para el capítulo 25 Jesús empieza a contarles una serie de parábolas. Mateo 24 tiene acontecimientos que iban a ocurrir durante el primer siglo, pero que sí iban a ocurrir también posteriormente en el fin de los tiempos. Pues a veces es confuso interpretar esta profecía, pero las parábolas, Jesús comienza en el capítulo 25 con parábolas hablándonos acerca de la importancia de velar, de estar preparados, porque Él puede regresar en cualquier momento, ¿no? Cada una de las siguientes parábolas que Jesús va a hablar en el capítulo 25 tienen que ver con que debemos de estar preparados. Bueno, ya les leí ahorita un poco acerca de la parábola de las 10 vírgenes. Velad, ese es capítulo 25. Posterior a toda esta explicación, ustedes tienen que velar. Vamos a ver cómo termina ahí un poco el 24.
Fíjense, vayan al 24, voy verso 42. ¿Están ahí? Ok, mira lo que dice, velad, pues, que no sabéis la hora en que vendrá vuestro Señor. Verso 43, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese la hora en que el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría mirar su casa. Por tanto, cristianos, también vosotros, bueno, ese de cristianos obvio es un énfasis que yo estoy haciendo. Iglesia, cristianos, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. En Calvary, yo personalmente creo firmemente que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Hablando acerca de la tribulación, en Lucas 21 Jesús dijo, velad pues en todo tiempo, es el 36 Charlie, velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos, fíjense esto es bien interesante, que se oren en todo tiempo, que sean tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. A ver qué dice otra vez. Oren en todo tiempo. Velen, oren en todo tiempo, ¿no? O sea, velen y oren todo el tiempo para que sean dignos de escapar de todas estas cosas. Es que esto es bien interesante porque dice Pastor Chuck Smith y yo me sumo a esa parte. Si Jesús me dice, oren para que no pasen por la gran tribulación, créeme que yo también voy a orar por eso. O sea, si Él está incitándonos a orar para que seamos tenidos por dignos de no pasar por la gran tribulación, créeme que yo voy a orar, Señor, yo quiero ser hallado digno de escapar de todas esas cosas terribles que han de suceder sobre la tierra, que empezamos a leer a partir del capítulo 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Apocalipsis. Los sellos, se abren los sellos y los jinetes y las copas de la ira, ¿no? Y entonces Jesús diciéndome, ora para que si te toca ese tiempo de esas cosas que van a suceder sobre la tierra, no te acontezcan a ti. Está en el contexto, obviamente, de la gran tribulación. Ahora, vamos a dar un pequeño acercamiento a Apocalipsis, nada más para ver unas ideas cronológicas, acontecimientos que están ocurriendo. En Apocalipsis 1 se le dice a Juan, escribe las cosas que has visto. ¿Y qué hace él? Él escribió las cosas que vio, ¿no? Cómo vio a Cristo, primer capítulo, cómo hay una revelación de cómo es Cristo, ¿no? Con ojos de fuego y con rostro de sol, ¿no? Que está en medio de los 7 candeleros de oro, sosteniendo las 7 estrellas en su mano derecha. Y esa gloriosa descripción de cómo está Cristo glorificado hoy en día. O sea, una fotografía impresionante de cómo se encuentra Jesucristo en, en estos días. Capítulo 1. Ahora, llega capítulo 2 y capítulo 3. Y entonces le dice esta expresión, escribe acerca de las cosas que son. Primero es, choque en el lenguaje. El capítulo 1 es las cosas que has visto. Revelación de Jesús. Ahora, para el 2 y 3, entonces es las cosas que son presente, que están ocurriendo. Y estos capítulos 2 y 3 no son otra cosa sino el mensaje que Jesús dio a las iglesias. Y les pone nombre y son las 7 iglesias de Asia. Ahora, creemos que esas 7 iglesias existieron físicamente, fueron reales,
existieron en esos días cuando Juan tuvo esa revelación, esas 7 iglesias de Asia, pero también creemos que se refiere a periodos históricos por los que ha atravesado la iglesia durante estos 2000 y tantos años. O sea, a través de la historia encontramos a la Odisea, a Éfeso, a Tiatira, sí, pero como en periodos de tiempo manifestándose. Ya no con ese nombre, pero sí manifestándose. Y también 3, triple partida, creemos que esos 7 tipos de iglesias, son tipos de iglesias, están presentes hoy en día. O vamos a ponerlo así, más individualizado, no quiero ir tan allá, pero también hay 7 tipos de cristianos o de creyentes. Entonces vemos esos periodos históricos, pero también vemos una iglesia local, física, real, pero también iglesias que podemos encontrar hoy. ¿Qué me refiero? Hoy hay iglesias que han dejado su primer amor. Hoy hay iglesias que han permitido la doctrina de los Nicolaitas, que es un sistema totalmente eh, piramidal y abusivo, ¿no? Creo que es fácil verlo en la iglesia de Roma, ¿no? Ah, oye, hay una iglesia sufrida, muy sufrida, la iglesia de Esmirna. La podemos ver en África, con toda la persecución que hay en el mundo en ese tiempo. ¿Qué tal la iglesia de China, la iglesia de Sudán, la iglesia, inclusive aún aunque tienen el nombre de católicos en Rusia, persiguen, allá está la iglesia ortodoxa, pero la iglesia cristiana evangélica es perseguida. En Chiapas, aquí en nuestro país, es perseguida, ¿no? En Tlaxcala y en otras regiones eh, es muy perseguida la iglesia, eh, sufrida, ¿no? Yo creo que hay una iglesia como la de Tiatira, con toda la doctrina de la mariología, vamos a ponerlo en esos términos. Pero también podemos ver la iglesia de Sardis, representada por un protestantismo, por un evangelio muerto, especialmente en toda Europa, que tienes nombre de que vives si estás muerto. Dice Apocalipsis 3:1, ¿no? La iglesia de Filadelfia, ¿no? Que permanece muy fiel a la palabra. Que puede que sea una iglesia pequeña, que no tiene mucha estructura, que no tiene mucho poder, pero que es fiel a Cristo, que es fiel al Evangelio, que es fiel a la palabra, que le dice Jesús, he puesto una puerta delante de ti abierta que nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y has guardado mi nombre. Uy, qué belleza, ¿no? Una iglesia quizá no muy representativa, una iglesia no con mucho poder, pero una iglesia fiel. Creo que esto tiene que servir de tremenda inspiración a nosotros para permanecer fieles a su palabra y fieles a su nombre. Una iglesia cristocéntrica, una iglesia bibliocéntrica. Pero también hay la iglesia de la Odisea. ¿Quién es la iglesia de la Odisea? La que ha dejado a Jesús fuera, ¿no? Y él permanece tocando la puerta y diciendo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así es que, pues creemos que eso aplica para las 3 iglesias. Pero ahora vamos al capítulo 4. Es un panorama muy rápido de todo esto. En el versículo 1, cuando ya ha terminado el mensaje a las iglesias, se presenta una nueva sección, ¿no? Que dice, después de estas cosas. Entonces ya acaba el periodo de la iglesia. Chécate que acaba capítulo 2 y 3. Es el periodo de la iglesia. La era de la iglesia. También le podríamos llamar el tiempo de la gracia. Estamos viviendo en la era de la gracia, en la era de la iglesia. Pero cuando llegamos al capítulo 4, ¿no? Después de que también, como en el 1:19 dijo, después de estas cosas, tenemos que preguntarnos de cuáles cosas, pues de los capítulos 2 y 3, de las cosas como describe la iglesia. Dice en el verso 1, después miré
y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas cosas, ¿no? Después de la era de la iglesia. Y dice por ahí en el verso 2, creo, dice: y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, ¿no? Y empieza a describir entonces el trono de Dios, el arco iris alrededor del trono, que es semejante a esmeralda, y los querubines que están ahí adorando, pero también habla de 24 tronos más pequeños con ancianos sentados en ella, ¿no? Y entonces él anotando, él observando esa adoración celestial, ¿no? A los querubines y una fotografía de algo que ya está ocurriendo en el cielo y viendo ahí la naturaleza de Dios. Y dice ahí en el verso 8 por ahí del capítulo 4, dice: y no cesaban de día y de noche de decir: santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y mientras ellos están declarando esa santidad, la santidad de Dios, los querubines, bueno, también aparecen los 24 ancianos, chécate esto, que se postran sobre sus rostros y echan coronas de oro ahí frente a él en el mar de cristal, ¿no? Y declaran: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Están adorando y están echando sus coronas delante de él, ¿no? Es verso 11 por ahí, ¿no? Creo. Por ahí ya lo proyectó Charlie. Entonces todo eso está ocurriendo ahí. Y lanzo una pregunta al aire. ¿Quiénes son esos ancianos que arrojan su corona? ¿Acaso será la iglesia? ¿Acaso será la... Ok, capítulo 5. Vamos allá, vamos a leer un poco textual el 5. Es importante entender el 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar los sellos? Y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos, fíjate, de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero de Dios. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban. Chécate el cántico nuevo, eso es a donde quería llegar. Cantaban un cántico nuevo, un nuevo cántico, o sea, es algo que no habían cantado, diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre, ¿qué dice? Nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos 24 ancianos que dicen: nos redimiste de todo pueblo, lengua y nación? Todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Esto es la iglesia, ¿no? Entonces es bien importante entender este capítulo 5, porque la era de la iglesia en la tierra ya pasó. Capítulo 2 y 3 terminó. Después de estas cosas, la iglesia está en el cielo y la iglesia está cantando. O sea, esta iglesia, este canto no lo pueden cantar los ángeles. Es evidente que este cántico lo cantan
los redimidos. Los ángeles no necesitan redención, ellos no son, los ángeles caídos son demonios, pero los ángeles del cielo están en perfecta relación con Dios, ¿no? Y nos has hecho reyes y sacerdotes. ¿Quiénes somos? Y reinaremos en la tierra. Nos has redimido. Pues es la iglesia. Y mire, dice el verso 11 y 12. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones. Es la iglesia. Que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Entonces, hay que observar bien la letra de la canción, porque esa letra de esa canción solo la puede cantar la iglesia. La iglesia, para este momento, el capítulo 5, ya está en el cielo. Ahora, de allí en adelante, y tú empiezas a ver entonces el cordero. Aparece ahí el cordero inmolado y él toma lo que creemos que es el rollo, que es en el lenguaje judío, en el lenguaje hebreo es el título de propiedad de la tierra. Entonces él está tomando el título de la propiedad de la tierra y va a reclamar la tierra a través de los juicios. Es el único digno de destapar cada uno de esos sellos. Entonces lo que ocurre al ir destapando cada uno de esos sellos, todos los capítulos que vienen en adelante hasta el capítulo 18, es el juicio de Dios sobre la tierra. Sobre la tierra. Sobre los que no creyeron. Es el tiempo del derramamiento de la ira de Dios. Ahora ya por cuestión de tiempo vamos al final de esto, pero dice Romanos 5:9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Hay muchos versos que hablan como este, pero déjenme mencionarles Romanos 5:9. Si ya estamos justificados por su sangre, ¿qué dice? Por él seremos salvos ¿de qué? De la ira. Es decir, nos va a tocar estar en la ira de Dios. Nos va a tocar estar en la gran tribulación, en la megalipsis, en todos esos sellos que tú puedes leer a partir de ese capítulo 6 en adelante y hasta el 18. No. Ahora entonces viene capítulo 19 de Apocalipsis. Capítulo 19, con calma léelo, pero describe las bodas del Cordero de Dios. O sea, el Cordero de Dios ¿se casa con quién? Con su iglesia, con su desposada de la que habla Efesios. Se casa con su esposa. Y entonces, después, ahí mismo capítulo 19, vamos a leerlo, al verso 11, ya estamos en recta final de esto. Después de las bodas del Cordero de Dios, todo eso es muy cronológico, viene la segunda venida. Dice el verso 11, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido en una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Dime tú quién es. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, que seguían en caballos blancos. Aquí es interesante, porque han pasado las bodas del Cordero de Dios y en este lenguaje poético, profético, está hablándonos de que hay personas que están vestidas de lino finísimo y blanco. Pregunta, ¿los ángeles necesitan estas vestiduras? No, sino alguien que necesita ponerse ropa blanca, ropa limpia. Al final de Apocalipsis en capítulo 22 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, ¿no? Entonces, estos ejércitos son la iglesia. Sus millones son su iglesia, sus ejércitos. Los ángeles no necesitan esto. Dice el verso 15, de su boca sale una espada aguda para herir
con ella las naciones y él las regirá con vara de hierro. Pues viene para regir las naciones y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, aquí, capítulo 19, segunda venida de Cristo. Entonces, en este mini panorama, en este tiempo corto que tuvimos, puedes ver entonces capítulo 2 y 3, la iglesia. Pero la iglesia de repente ya la ves en el capítulo 4 adorando en el cielo. Y a partir de ahí ves que la gran tribulación se manifiesta sobre todas las naciones. Vienen las bodas del Cordero de Dios, aún es en ese periodo mientras está sufriendo la gran tribulación la tierra, las bodas del Cordero de Dios, e inmediatamente al final de esos tiempos viene Jesús por segunda vez a la tierra para hacerse cargo de ella. Entonces, conclusión, mis queridos hermanos. Quiero concluir con 1 Juan, capítulo 3, en un par de versos ahí. Pero creemos que el rapto puede ocurrir en cualquier momento, sin señal, sin ninguna señal previa. Por eso, y concluyo con esto, este es el énfasis para el estudio de esta noche, por eso creemos que la iglesia debe velar, estar preparada para su regreso. Comencé diciendo esto, el entender esto tiene que afectar la manera de vivir cada creyente. Hoy, mucha gente se encuentra con sus lámparas sin aceite y dormidos, cabeceando, distraídos, mil cosas. Su corazón no está encendido buscando y deseando las cosas del cielo. Cierro con 1 Juan capítulo 3. 1 Juan capítulo 3, versos 2 y 3. Dime si no está buenísimo esto. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Entonces, ¿todavía estamos en debilidad? Sí. ¿Todavía hay tentaciones? Sí. ¿Todavía hay enfermedades? Sí. ¿Todavía hay problemas? ¿Todavía enfrentamos dificultades? ¿Todavía hay... Sí, todavía no. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, mira esto, qué bello, seremos semejantes a Él, porque entonces le veremos a Él tal como. Esto es esperanza viva. Aún tenemos luchas, ¿no? Aún tenemos pruebas, aún tenemos batallas, aún tenemos trabajo que hacer, aún tenemos retos y desafíos por delante. Pero mira el verso 3, con esto cerramos. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, eres tú. Dice, se purifica a sí mismo como Él es. Mm. Entonces sí, Él nos purifica y su palabra nos también me habla aquí que tenemos chamba y decisiones y actitudes que tomar. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Estamos siguiendo a un Dios santo. Y entonces creemos en el rapto y creemos en la segunda venida. Tenemos que estar preparados para que cuando Él venga nos halle haciendo así. ¿No crees? Padre, gracias por recordarnos de tu inminente regreso, tu reinado sobre la tierra. Y la oración es muy sencilla, pero muy importante, Dios. Rogamos, Dios, como tú mismo nos aconsejaste, que seamos librados de pasar por ese tiempo de ira, que podamos ser librados de pasar por ese tiempo de terror, Dios. Tú nos has pedido, queremos eso, y oramos, Dios. Sabemos que nuestra salvación no es por obras, sino es por fe. Confiamos en ti y en tu obra expiatoria en la cruz plenamente.
Y no necesitamos añadirle nada. Fue pleno, Señor. Fue completo lo que tú hiciste a favor nuestro, Señor. Pero cuando tú vengas, Señor, queremos ser hallados fieles haciendo lo que a ti te agrada. Queremos ser hallados con nuestras lámparas llenas de aceite y oliendo a perfume, Señor. Olor agradable a ti, Señor. Queremos ser hallados oliendo bien, Señor. Entonces te pedimos que tú tengas misericordia de nosotros. Llena nuestras lámparas y no cesaremos de orar cada día. Llena nuestras lámparas, Señor. Llena nuestras lámparas. Llena, te lo pedimos, nuestras lámparas, porque vemos que ese día se acerca, Señor. Vemos que ese día está pronto. Podría ser hoy mismo, Dios. Podría ser hoy mismo que tú arrebates a tu iglesia. Podría ser este mismo año. No lo sabemos. No lo sabemos, Señor. Si es que santifícanos y lávanos. Purifícanos, Señor. Lava nuestros pies, Señor, día a día, Padre. Te lo pedimos. Enséñanos a amar, a servir, a perdonar. Danos un corazón que a veces nos cuesta trabajo manifestar. Corazón manso y humilde, Señor. Ayúdanos a desearte a ti más que a nada y más que a nadie en esta vida, Señor. Ayúdanos a ser y a hacer iglesia, Señor. Síguenos reuniendo, Señor. Síguenos reuniendo, Señor, y que nos podamos reunir con gran ánimo y gozo y paz en nuestro corazón mientras esperamos tu regreso. Permite, Señor, que ocupemos nuestro tiempo compartiendo nuestra fe con otros también, Señor, hablándoles a los demás de esa esperanza bienaventurada. Tuya sea la gloria por los siglos de los siglos.